Venga, el siguiente punto es el gobierno mundial. Y ahora sí, aquí se van a explayar, así de que... El gobierno mundial. ¿Sería buena idea quitar el gobierno mundial o solo reformarlo? Porque a fin de cuentas el gobierno mundial ha mantenido, digamos, el status quo del mundo, digamos, en un orden, entre comillas. Pero ¿qué podría pasar si es derrocado el gobierno mundial como tal? Se institucionalizaría uno nuevo, se convertiría, no sé, en una república, se pondría un gobernante, bueno, ya hay un gobernante, ¿verdad? Único, pero se pondría uno en lugar de él, o se intentaría buscar otro tipo de gobierno, ya que ya vieron que ese no funcionó. ¿Tú qué dices, Yare? Bueno, es que yo ya igual he ido tirando mis líneas al respecto de que yo creo que el gobierno mundial es como... O sea, se me hace muy parecido como a los sistemas que se mencionó en el primer punto, como al tema de la ONU. Yo mencioné el tema de que podía ser un gran imperio. Yo creo que se va a desintegrar. Se va a desintegrar y bueno, y que al fin y al cabo son muchas islas. O sea, tienes islas completas que son enormes y que aún así y que tienen su propia cultura. En Arabasta tienen su propia religión, tienen sus propios gobernantes, y que al fin y al cabo igual ven limitado su accionar por el gobierno mundial. O sea, tienes que en Arabasta está este conflicto con Crocodile, porque Vivi lo sospechaba y no podía hacer nada porque el gobierno mundial no los iba a permitir. Entonces no permite la libre acción de los respectivos países que están ahí, ni siquiera de sus gobernantes, porque por no olvidar que Vivi sigue siendo una princesa. Entonces, ¿qué otro? Bueno, y también hay otras islas más pequeñas que aún que no son parte del gobierno mundial porque no les interesan. Entonces, igual a mí como que se me hace que probablemente sea como se vaya desintegrando el gobierno mundial y si hayan relaciones entre países, por ejemplo, que eso es muy válido. O sea, hay organizaciones, pueden armarse como una organización que no sea como tan, porque el gobierno mundial sigue siendo, ¿cómo decirlo?, una estructura de poder muy muy vertical. Sí. No quería decir la palabra, ¿Tú no pero consideras que ya es un estado fallido el gobierno mundial? es que no es es que ahí depende de cómo interpretamos, qué es lo que interpretamos como un estado. Pero, lamentablemente en One Piece el gobierno mundial como entidad tiene un aspecto, como dijo Dan, tiene un aspecto judicial, tiene un aspecto ejecutivo, tiene un aspecto ¿cómo era que se decía? El legislativo. Sin embargo, hay otros como países que también pertenecen a él, y que también deberían de tener todos esos aspectos. Entonces igual es como curioso. O sea, como que me llama un poco la atención. Es como que es un gran estado de muchos estados. Es como... Sí, verdad que existe, ustedes tienen como un estado federal, pero acá no están como en eso. Acá no están como en eso. Por eso lo relacionamos más y por eso sí. Supongo que Dante lo relacionó más. ¿Tú qué dices, Dante? Claro, no. Yo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que dijo en el pasado Yare, y en el caso de que caiga el gobierno mundial como tal, después del One Piece, la Gran Guerra, todo eso, yo apelaría a la autolimitación y a la autodeterminación de los países, en donde ellos establezcan, como ya tienen establecidos, o sea, porque esto lo estamos viendo de manera macro, o sea, lo que estaba diciendo, que el gobierno mundial tiene su organismo legislativo, judicial y ejecutivo, pero al interior de cada país, o sea, vamos a la Basta, también tienen su propia bando de policía, o sea, que realmente estaba haciendo a manera de insurgencia, tiene su forma de poder judicial y tiene leyes, tiene un rey, tiene a manera de ejecutivo, jefe de estado, o sea, tiene ya estructura. Ahora, yo incentivaría, o sea, yo preveo que va a incentivar todo esto, la autolimitación y autodeterminación, pero también creo que es necesario una institución
Por lo que también dijo Yare hace un momento que hay islas pequeñas que no tienen un poder. O sea, si un rey empieza a atacar, una isla poderosa empieza a atacar a una pequeña, la puede realmente finiquitar o la puede conquistar. O sea, y empezar a crear imperios y nuevamente se va a crear. Quizá se puede hacer por la misma división geográfica del mundo. Yo vería una estilo OTAN, una estilo, para dividirlos en, por ejemplo, si no se desgracia el Grand Line, o sea, una asociación de islas, por ejemplo, del East Blue, una asociación del North Blue, una asociación del eso, o sea, de alguna manera algo así, para que haya una policía en cada uno que pueda darle imperio, darle ejército, darle seguridad a los pobladores de todo ese mar, hacia el East Blue, el West Blue, etcétera, que le puede dar seguridad a todos e incentivar esa seguridad jurídica, política, social, cultural, lo que sea, o sea, realmente que esté ahí, pero que esté también presente una autoridad en el North Blue, etcétera, y quizá, o sea, vaya, esto ya es quizá una utopía y no sé si va a pasar y no sé, o sea, pero de alguna manera yo sí prevería esto, en donde cada uno que haga sus propias leyes, como en teoría ya existen, pero que se incentiven y que creen en los mares, unas instituciones para poder darle seguridad a la gente que está en esos países. Sí, a las pequeñas naciones. Sería como una confederación, ¿no? Confederación del este, del oeste, del sur. Claro, y es norte. Si pasa eso, puedes hacerlo hacia el macro, o sea, digamos, se crea una organización del East Blue, del West Blue, del North Blue, del East Blue, y pueden reunirse quizá entre ellos ya como 4 entidades y ya debatir, intentar crear, incentivar, me hace falta aquí dinero, me hace falta inversión, me hace falta, no sé, cosas así, o sea, quizás se pueden intentar buscar que los pueblos y ellos vayan mejorando, ¿no? O sea, de alguna manera puedes mantener ese sistema internacional, digamos, a manera de ONU, a manera de... Podría, un símil con eso que mencionas, podría ser como la FIFA, ¿no? Sí, ándale, ajá, sí. Algo similar. Es que por la geografía... Sí, es que es muy peculiar la geografía de este país. O sea, el gobierno mundial se puede mover por las invenciones que tiene Vegapunk. O sea, a mí me llama la atención cómo podría ser el gobierno mundial previo a las invenciones de Vegapunk. O sea, date cuenta cómo pudo haber cambiado nada más en esto, de que irse del Grand Line al West Blue era dificilísimo. Sí. O sea, ¿cómo puedes mantener eso? O sea, es realmente puntual esto. O sea, la geografía de One Piece es muy peculiar. O sea, puede cambiar. Nada más por esa invención de Vegapunk que te permite ir de mar a mar. Es puntual y muy importante. O sea, pero si no la tienes antes, o sea, hace 50 años, ¿cómo se movía el gobierno mundial? O sea, son muy largos los trayectos, etcétera. Y los cascos de los barcos que no podían navegar por el precisamente por eso, o sea, y por eso, sin la invención de Vegapunk, eso, o sea, de ir por el Campbell, ¿cómo diablos se movía el gobierno mundial para estar presente, para tener posicionamiento en diferentes lugares? O sea, ¿cómo le hacían? O sea, realmente muy interesante. ¿Qué dices, Howe? También yo creo que apunto por la autonomía de cada país, porque creo que ya se dieron cuenta que sería como para mí caer en el mismo error, porque siempre dicen el poder entre más abarca, más corrompe. Es que, por ejemplo, yo había visto una teoría que decía que al final iba a quedar Vivi como la gobernante de todo el mundo. Yo difiero Vivi. Es por lo mismo que yo digo que Momo tiene que salir, porque para darse cuenta, a final de cuentas, de lo que es el mundo y lo que va a ser el cambio, ¿no? Si quieres progresar y realmente abrir las puertas de tu país, es, ¿cómo se llama? Es conocer y ver la caída de este sistema, pues no puede ser mejor experiencia de qué puedes hacer para cambiar, ¿no? Pero es que el detalle es que se me haría regresar a lo mismo, ¿no? De que si Vivi ve que todo está... que se fue al carajo, por decirlo así. Sí, ya vio que lo que sufrió su país, y ni siquiera por cuestiones internas reales, sino por cuestiones
de injerencias externas y aquellos que supuestamente te iban a proteger, pues se reían de ti, ¿no? O sea, a final de cuentas estaban viéndote ahí y les valía queso porque tenían intereses por sobre la gente o esa nación. Claro. Entonces, otra cosa que profesa Luffy, por ejemplo, que yo veo, que creo que es para donde va a apuntar y apunta mucho, es que se hagan responsables de que si quieren su libertad tienen que luchar por ella y tienen que ser responsables de la misma. O sea, que la libertad no viene sola, sino que hay consecuencias. Yo sé que a los Mugiwara no les pasa nada, pero cuando menos Luffy sí se la predica tanto a Momo como a, ¿cómo se llama?, a la misma Vivi, diciéndole, güey, o sea, se van a morir gentes o quieres ayuda, güey, hazte responsable, tú eres el líder, güey. O sea, yo te voy a ayudar, pero si no te haces responsable de tus peleas, está caray. Entonces yo creo que va a ir más por ese lado, también por la convivencia con Luffy en ese aspecto, que los nuevos, la nueva generación, porque la nueva generación no solamente creo que va a ser de la piratería, también nos han mostrado que es la nueva generación de los gobernantes. Ahí tienes el nuevo gobierno que se va a venir para Dressrosa. Ahorita la transición la vuelve a tomar el rey Riku, pero realmente la siguiente generación ya está presente Rebeca en el Reverie. O sea, tienes también ahí a Vivi, tienes también ahí... ¿no? Antes. ¿Mandé? O Violet, sí, pero también puede ser, o sea, pero ya es una nueva generación de gobierno. También tienes ahí a Momonosuke y a esta Hiyori. Entonces, el cambio de generación... Shirahoshi y sus hermanos. Sí, es Shirahoshi y sus hermanos. O sea, la nueva generación no implica únicamente la nueva era de los piratas o la nueva era de... sino es... La nueva era de los gobernantes, y yo creo que están abriendo los ojos que se tienen que hacer responsables de sí mismos, esa independencia, esa libertad, esa autonomía, güey. O sea, de la que de alguna manera... Betty se los dijo, ¿no? Con los revolucionarios cuando está ahí. Entonces yo veo más que va a ese sentido de la autonomía, y sí... organizaciones que sean mediadoras buscando un balance por, como dicen, esa diferencia de fuerza, poder, economía y todo que hay de los países que estaban en la estructura anterior a los países que estaban externos y a lo mejor estaban marginados. Pues sí, o sea, si se empieza a pensar en el colectivo de alguna manera, siempre y cuando respetando la autonomía de cada uno, pues sería bueno tener esas organizaciones mediadoras, ¿no? Ya sea la organización de estados de East Blue, y lo que dicen, pero no como gobiernos, sino como entidades externas. O sea, serían únicamente, lo que hacen es como derechos humanos. Derechos humanos no es un gobierno, nada más lo único que hace son recomendaciones. Sí, o sea, manda cartas diciendo, oye, güey, le estás cagando en esto, esto y esto y esto. Y el gobierno ya decide si lo hace o no lo hace, porque a veces se la pasa por el arco del triunfo. Sí. Pero eso es lo que yo veo que para allá tendería a buscar, más por lo que ha profesado Luffy y lo que han vivido la nueva generación de gobernantes en la historia de One Piece. Porque todos ellos se han enfrentado a gobiernos fallidos, porque a final de cuentas sus imperios o sus reinos iban a caer por eso, o sea, porque de alguna manera descuidaron lo importante por X o por Y, ya sea por injerencia externa o por pedos internos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es contrastante porque Wano no cae por Kaido, Wano cae por cerrar sus puertas, Kaido aprovecha una oportunidad. Sí, porque estaban aislados del mundo y no estaban actualizados. Entonces Wano encuentra una oportunidad, el conocimiento es poder, y se mete. Ajá, y Kaido ahí fue como llegó. Por ejemplo, te pones a ver a Arabasta, ¿cuál fue el problema? Pues que había injerencia de una persona con el soporte del gobierno por encima de una nación, o sea que era Crocodile, ¿no? Sí. Te pones a ver cómo se llama la parte de la isla Gyojin, y ahí entras en otro tema, la discriminación, donde te das cuenta que aunque hay una estructura, una figura de gobierno que supuestamente marca los estándares y las normas y dice todo el mundo se tiene que tratar igual, internamente el gobierno tiene esclavos y esos esclavos muchas veces son Gyojin y eran eso. Entonces ahí te das cuenta cómo
te dan muchos ejemplos de cómo se han roto o cómo la estructura actual no profesa lo que, o sea, no son coherentes con lo que supuestamente deberían ser, ¿no? Entonces yo creo que estas nuevas generaciones han aprendido algo y la caída del gobierno es básicamente ese cambio generacional, pero más enfocado a la responsabilidad para generar una autonomía real, y la autonomía solo se logra cuando tú como entidad o como persona te vales de ti mismo. O sea, no puedes justificarte en los demás ni en hechos externos. Entonces tú al momento de Ya no atar puedes o de echarle la cortar culpa al eso, gobierno mundial. O sea, ya tienes exacto, que hazte responsable de ti mismo. regirte por ti mismo y ver por tu país como Claro, gobernante. y puede haber entidades mediadoras que pueden Sí. buscar ese balance, pero a final de cuentas la responsabilidad es del gobierno, ¿no? O sea, o de ese... así veo yo ¿cómo se llama? La transición. Me agrada. Está bueno, está bueno. Sí, está bien. Muy, muy buenos puntos de vista, ¿no? ¿Algo que quieran agregar? Sino para pasar al siguiente punto. ¿No? No. Carchu. Un gato. ¡Cacho!